egresado de Finanzas, y Javier Zárate, de Ingeniería de la Información, a quienes agradecemos especialmente su participación. Cada ponente dispondrá de unos minutos para compartir con ustedes su experiencia con la carrera elegida, tanto en lo académico como en lo laboral, y dispondremos de un espacio para sus preguntas al finalizar las 3 presentaciones. Les recordamos también que las charlas continuarán el miércoles 21 y jueves 22 de octubre y pueden participar de las que ustedes deseen. Y sin más, procederé a presentar a nuestros invitados. Pablo es egresado de Administración, siendo parte del 10º superior de su carrera. Actualmente se desempeña como Insurance Consultant en EY y además es fundador y CEO de Bicifix, un emprendimiento que realiza mantenimiento de bicicletas a domicilio y venta accesorios y repuestos relacionados. Y es también fundador y director general de Baica, emprendimiento social que entrega bicicletas a niños de la Sierra Peruana. Además, imparte clases de inteligencia financiera y emprendimiento a escolares a través de la plataforma Prendea y ofrece asesorías de cursos de contabilidad y finanzas para alumnos de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de Lima. Alexander egresó de Finanzas el semestre 2022, habiendo sido reconocido con el premio Robert Maes en 2018. También es egresado del programa de doble grado de Economía por la Universidad de Londres, First Class Honors alcanzados. Cuenta con experiencia en finanzas corporativas en Transportes del Gas del Perú, empresa encargada de administrar el ducto de Camisea. Asimismo, tiene experiencia en startups como Project Leader en Valdecash, una fintech fundada por el profesor Rubén Montenegro, y en banca de inversión en Scotiabank en el área de finanzas estructuradas, donde participó en una amplia cantidad de deals de Project Finance, Acquisition Financing, Liability Management, entre otros. Actualmente es encargado de prácticas del curso de análisis y gestión de riesgos en la UP y analista de finanzas corporativas en un holding familiar, buscando crear valor en los negocios textil, real estate y préstamos hipotecarios entre personas naturales. Finalmente, Javier es egresado de Ingeniería de la Información, habiendo obtenido el premio Robert Maes también en 2018. Cuenta con experiencia profesional en la academia y empresa privada en el desarrollo de proyectos analíticos y actualmente es Discipline Manager Data Strategy en BBVA, Perú, donde tiene la misión de desplegar la estrategia analítica de toda la organización. Entonces, sin más, damos paso a Pablo para que empiece a compartir con ustedes. Gracias a los 3 ponentes. Hola Jorge, muchas gracias por la introducción y bienvenidos a todos. Eh, para comenzar me da un poco de risa, nunca había visto así como que mi perfil sea tan poco alineado. Es como estoy trabajando en el mundo corporativo, al mismo tiempo un emprendimiento y también un emprendimiento social, o sea, una ONG. Pero bueno, justamente ahorita quería contarles un poco mi experiencia, es decir, quisiera contarles más sobre lo que he vivido que sobre lo que pienso, que creo que va un poco a la par. Antes que nada, contarles, yo comencé en la carrera de Ingeniería Empresarial y me cambié al tercer ciclo, porque la respuesta era bien sencilla, comparé las mallas y vi que administración era un poco más de ver toda la organización en su conjunto, es decir, finanzas, recursos humanos, marketing, todo. Y ingeniería empresarial no es que sea peor, sino que se concentraba un poco más en la parte operativa, es decir, procesos, proyectos, sistemas, entre otros. Entonces, es así como, bueno, no me costó tanto tomar la decisión, porque yo siempre había querido emprender, ese había sido mi sueño desde pequeño, así que simplemente cambió el camino, pero el objetivo seguía siendo el mismo. Entonces, para contarles un poco qué cosa es lo que más me ha gustado de la carrera de administración, y fue algo que le recomiendo a todos, que es llevar un proyecto en paralelo, un proyecto personal en paralelo a la carrera. Yo en quinto ciclo comencé un proyecto que se llama Baica. Baica, si quieren pueden buscarlos en las redes sociales. Es un emprendimiento social que lo que hace es entregar bicicletas a niños de la Sierra Peruana que caminan cerca de 2 horas para llegar a sus escuelas. Entonces nosotros recopilamos bicicletas de segunda mano acá en Lima, les hacemos mantenimiento y las entregamos a estos niños que identificamos. Y en verdad, la experiencia de llevar un proyecto en paralelo a la carrera fue, creo que, lo mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que yo aprendía algo, lo intentaba aplicar y veía cómo habían diferencias tal vez entre la realidad y lo que decía la teoría. Y creo que eso a uno lo lleva a cuestionarse y buscar más respuestas. Y es como terminas aplicando todos los conocimientos y yo creo que es la mejor forma de finalmente aprender algo.
Entonces, por un lado quería comentarles esa experiencia y bueno, creo que es como un tip para llevar a la universidad si estudias administración y en algún momento quieres emprender, comienza por algo pequeñito y ahí vas a ir entendiendo cómo todo lo que te van enseñando tiene más sentido. Y lo mismo, bueno, para otras carreras que pueden aplicar. Luego quisiera contarles otra etapa. En séptimo ciclo, 2 ciclos después, comencé a trabajar. De hecho, no fue tan fácil conseguir prácticas. Yo creía que, bueno, soy de la UP y tengo tal puesto, entonces voy a conseguir rápido. La vida real no es así. Depende mucho más de habilidades blandas. Yo ahí era un poco más tímido, un poco más inseguro. Y creo que finalmente, bueno, tuve la suerte de entrar en EY y ahí, desde ese momento, he estado hasta ahorita y he ido pudiendo crecer poco a poco y ahorita ya estar como in charge consulting. Eh, ¿Qué cosa aprendí de esa experiencia? Yo creo que más allá de aprender como conceptos claves de la administración, esta experiencia de hacer las prácticas y de al mismo tiempo llevar cursos en la universidad, a uno lo enseña a gestionar sus tiempos, a ser perseverante, a que cuando tienes 2 parciales al día siguiente y tu jefe te sigue pidiendo cosas, a poder dar un poquito más. Y yo agradezco ese tipo de experiencias que, si bien es cierto, fueron bastante duras tal vez, hoy en día estoy viendo estas 3 cosas, estoy trabajando y tengo 2 emprendimientos y sin esa preparación, yo creo que ahorita estaría ya como explotando, ¿no? Porque es un montón de carga y tienes que manejar muchas variables al mismo tiempo. Entonces, más allá de verlo como un problema, yo los invito, un problema de el estar en varias cosas al mismo tiempo, los invito a verlo como una oportunidad para poder lograr cosas más grandes poco a poco, más adelante. Yo también ahorita reconozco que haga todo esto no es nada en comparación a donde yo me veo de acá a 10 años y creo que eso de poder visualizarse es algo súper importante. Y ahí también les comento, desde la perspectiva de administración, yo trabajo en EY en un área que se encarga de hacer investigaciones de crímenes financieros. No sé si han visto CSI Miami o ese tipo de series en las que se hacen investigaciones, entrevistas. En verdad es bien interesante, pero de todas maneras administración hasta te permite hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes un entendimiento en general de todo el negocio y entiendes el mismo vocabulario que te hablan de la contabilidad, de las finanzas, de las distintas cuentas, y más aún, uno es capaz de entender cuál es el valor que tiene el trabajo que uno está haciendo para las otras empresas. Y es clave porque yo creo que el valor reputacional de una empresa es lo más importante para su sostenibilidad en el largo plazo. Y entender eso a mí me motiva y me permite seguir trabajando y trabajando sabiendo para qué lo hago. Entonces, eso era un poco que les quería contar también como administración. No solamente te permite trabajar en marketing, recursos humanos, incluso finanzas o procesos o proyectos, sino en algo hasta tan diverso como lo es investigaciones de crímenes financieros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace administración es darte una base general, es para entender el mundo de los negocios en general. O sea, entiendes, no, si bien es cierto, no te concentras en algo en específico, eso yo creo que ya va más dependiendo de cada uno, sí te da todas las herramientas básicas para que tú puedas comenzar a aprender y comenzar a autoeducarte en los temas que poco a poco te vayan interesando. Y finalmente, bueno, o sea, ¿cuál ha sido la estructura? Primero he hablado de Baika, luego de cómo entré en EY y ahorita estoy con un nuevo emprendimiento. En la quincena de junio comencé un nuevo emprendimiento que se llama Bicifix. Justo ahorita estoy con el polo porque acabo de regresar de eso. Lo que hacemos es mantenimiento de bicicletas a domicilio. Entonces, la tendencia para mí era muy clara. Las bicicletas ahorita son un boom. Creo que los que viven por Miraflores o se vayan hasta Miraflores los domingos se pueden dar cuenta de lo que es ahorita. Es algo increíble. O bueno, por el Pentagonito también, por la Molina también. Entonces, bueno, aprovechando un poco eso y que la gente no quiere tanto salir para hacer el mantenimiento, es que comencé un proyecto que se llama Bicifix y nosotros vamos a los hogares y ahí mismo hacemos el servicio. Y bueno, aprovechamos para diversificar y también vendemos accesorios tipo cascos, racks, funda para haciendo, luces, todo. Cualquier cosa ahí nos pueden seguir en Instagram.
¿Y por qué para mí era tan importante esto? Yo desde pequeño, como les comenté, mi objetivo era emprender. Y el tema de poder finalmente, o sea, ¿por qué entré en EY? Porque en EY entiendo cómo es que finalmente trabajan las grandes empresas. Y Baika para mí fue la experiencia de yo mismo poder liderar algo. Era un emprendimiento social, no lucraba, pero justamente todo esto estaba alineado para que yo en algún momento pueda emprender. Y Bicifix es, digamos, mi primer emprendimiento en el cual estoy, gracias a la formación de la universidad, por ejemplo, yo puedo llevar mi propia contabilidad, bueno, con ayuda de un contador que firme, pero yo gestiono un poco eso, poder las finanzas, desarrollo de estrategias comerciales, de marketing. ¿Por qué? Porque justamente administración me ha dado todo este campo de acción que en verdad es bastante grande y yo creo que finalmente emprendiendo es donde se pone en práctica todo lo que uno aprende en la universidad directa o indirectamente. Entonces, bueno, nada, eso era un poco, yo les quería contar cuál ha sido el rol de la carrera de administración en mi vida. Yo creo que finalmente uno tiene que analizar una carrera no como necesariamente qué cosa voy a aprender, sino qué habilidades voy a desarrollar, qué conceptos voy a terminar interiorizando y ver la universidad o la carrera solamente como un medio para llegar a algo más que tú quieras. Si tu sueño es trabajar en un banco, bacán, mira cómo así la carrera te puede ayudar a eso. O si es emprender, o si es trabajar en marketing, o en lo que corresponda. Entonces, nada, esa es mi reflexión final. La carrera finalmente es un camino y lo importante es cuál es el objetivo que ustedes tienen finalmente. En mi caso era el emprendimiento y les he querido contar un poco cómo es que he llevado este camino. Gracias, Pablo. Bastante interesante. Seguramente ya los chicos tendrán varias preguntas al respecto. Y bueno, le doy paso ahora a Alexander, como les decía, egresado de finanzas, para que les cuente también un poco su experiencia. Adelante, Alexander, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, no? ¿Se me escucha? Genial. Ya, soy Alexander y yo soy egresado de la carrera de Finanzas de la Universidad del Pacífico, pero cuando ingresé a la universidad, de hecho, no estudié finanzas al inicio. También, al igual que Pablo, tuve una experiencia similar de cambio de carrera. Yo entré a Economía y estuve hasta quinto ciclo en la carrera de Economía y me decido cambiar a Finanzas porque empiezo a ver que la mayoría de cursos que estudiaba en la carrera eran súper útiles si querías hacer una carrera en investigación, una carrera en el BCR, una carrera en el MEF, pero de por sí la mayoría de cursos no se prestaban mucho para la parte de finanzas y para la parte de descubrir cómo las empresas crean valor. Y eso no significa que un economista no pueda ir a finanzas o hacer una carrera en finanzas. De hecho, tengo amigos economistas que hacen carrera en marketing, entonces, de hecho, no hay un límite para lo que mejor dicho, no hay tanta discrepancia entre lo que tú estudias y lo que tú finalmente terminas haciendo. Puedes estudiar lo que quieras y puedes al final hacer una carrera en otra cosa que no tenga nada que ver con lo que has estudiado, siempre y cuando sea dentro del mismo círculo de negocios, en el caso de la UP. Pero bueno, ya. Incluso recuerdo que casi me arrepiento de haberme cambiado porque yo llevé llevé todas las micros y llevé 2 selectivos de economía también dentro de mi malla. Entonces, de esa forma, como que creo que conozco bien un poco de esas 2 carreras y tuve esa bonita oportunidad. Pero bueno, ya. ¿Qué es lo que me gusta de la carrera de finanzas? Es que, de hecho, cuando yo ingresé a la Pacífico, la carrera de finanzas tenía un enfoque distinto al que tiene ahorita. Cuando yo ingreso, y la carrera de finanzas tenía un enfoque mucho más contable, y ahora tiene un enfoque muchísimo más aplicado a las finanzas propiamente dichas. De hecho, antes no se profundizaba tanto en lo que era startups, no se profundizaba tanto en otros productos financieros de banca de inversión o de otros tipos de líneas de carrera como private equity, sino que la carrera está mucho más orientada a la parte de inversiones. Ahora es mucho mejor de lo que era antes, constantemente ha estado mejorando y cada uno dentro de la carrera armar sus selectivos de tal forma de que pueda adquirir conocimientos dependiendo de la línea de carrera que quiera hacer dentro de finanzas. Y bueno, en finanzas hay un abanico
tremendo de líneas de carrera. Yo las divido en dos principalmente. En la parte del sector financiero, es decir, te vas a una empresa del sector financiero, un banco, alguna AFP, algún fondo de inversión, o te vas a una empresa del sector real, es decir, eres de analista de finanzas corporativas en alguna empresa del sector real, llámese supermercados peruanos, Alicorp, etc. Y bueno, dentro de estas, yo tuve la experiencia tanto en el sector real también como en el sector financiero, y son bien distintos. Más o menos un poco para comentarles acerca de mi experiencia, que creo que es lo más importante. En el sector real, tú vas a poder hacerte experto de la empresa en la que trabajas. Vas a ser un experto en ella, en cuáles son sus drivers, qué es lo que hace que crezca, cómo es que la empresa crea valor, cuáles son las barreras de entrada que puede tener un posible competidor que quiera entrar al mismo mercado, de qué forma te deberías diferenciar, etcétera, etcétera. Mientras que en el sector financiero, si vas a un banco, te vas a inversiones o te vas a un fondo, vas a ver a un abanico de sectores sin profundizar tanto en alguno de ellos como lo harías en el caso del sector real. Es decir, por ejemplo, cuando estuve en Scotiabank, vi desde pesca hasta minería, agro, telecomunicaciones, project finance, que para los que no saben qué es un project finance, es básicamente todo el proceso de crear algo de la nada. Por ejemplo, una carretera. Una carretera es el típico ejemplo de project finance, una planta eléctrica, una planta de generación eléctrica, algún aeropuerto. Esos son tipos de project finance. Bueno, también mi sector inmobiliario, real estate, no sé, hasta inclusive un sector de vidrios inteligentes, que es hay una empresa peruana que se encarga de hacer todos los vidrios de Tesla, los carros eléctricos de Mercedes, de Porsche. Entonces, lo bonito del sector financiero es que puedes aprender mucho de muchos sectores sin profundizar tanto en ellos, y después, si tú quieres, puedes hacer una línea de carrera en el sector financiero siempre, no, buscando crear valor para la empresa en la que trabajas, o puedes querer ir al sector real y ya habiendo elegido qué sector es el que tú quieres trabajar, ya te regresas al sector real y ya te enfocas en alguna empresa o creas un emprendimiento. Entonces es una buena escuela poder ir a la parte, digamos, del sector financiero en banca de inversión o en finanzas corporativas en general o inversiones, pero ambas líneas tienen un perfil distinto, que es algo que es importante que cada uno pueda autoconocerse lo suficiente como para saber cuáles son sus gustos y cuáles son sus límites. En el sector financiero puedes tener un horario tranquilo, en algunos casos si estás en un área comercial, como puedes tener un horario horrible, muy demandante, como si fuera el caso de banca de inversión, en el cual vas a hacer 90 horas, 60 horas, 70, 80 horas semanales como practicante y como analista también. Entonces, si te vas a banca de inversión, si te vas a la parte más demandante del sector financiero, tienes que tener claro que vas a tener noches en las cuales no vas a dormir, que vas a tener que ir a la universidad y vas a tener que regresar después a seguir trabajando. Y eso es algo que normalmente no se dice mucho, porque sí me pasaba, y me pasaba a mí y a mis compañeros, que todos al inicio queríamos ir a banca de inversión, a hacer M&A, porque era lo más atractivo, tipo valorizabas una empresa, hacías todo un modelo de Excel gigantesco, pero hay un costo que tienes que pagar para poder ser parte de eso, que es tener muchas horas de trabajo y saber manejar las expectativas de tus jefes, porque nadie quiere estar con una reputación de alguien que promete mucho pero no entrega tanto. Eso es digamos, en banca de inversión lo que más importa es tu reputación. Entonces, siempre constantemente tratar de tener el ritmo. En finanzas corporativas no es tanto así, digamos, en la parte del sector real. Dependiendo de la empresa vas a tener más o menos horas de trabajo, más o menos carga, pero también cuando hay algún requisito, también vas a tener que quedarte hasta bien tarde. Y de hecho creo que no hay ninguna carrera en finanzas en la cual digamos, trabajes 48 horas semanales como máximo. Casi la mayoría de las líneas de carreras en finanzas demandan mucho tiempo. Entonces, bueno,
más o menos finanzas es súper chévere, aprendes mucho, puedes irte a varios lados a ver cómo las empresas crean valor, como ya mencioné, puedes hacer tú mismo dedicarte a inversiones si quieres, pero aunque para eso necesitas una certificación que se llama CFA nivel 1 y como mínimo para poder dedicarte a inversiones. Pero bueno, eso es eso principalmente. Y sobre qué es lo que aprendí en todo este tiempo, rescato mucho algo que mencionó Pablo, que es, uno piensa de que estás en la Pacífico, mi caso, estoy en primer lugar del 2018, primer lugar de los graduados, de mi promoción, también logré los First Class Honors en el doble grado, muy buenas notas, etcétera, 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 pero eso no es suficiente para poder encontrar el trabajo que tú quieras tener. Digamos, no te diferencia tanto de los demás, porque al menos en la Pacífico todos somos competitivos. Entonces, a este tipo de carreras, a este tipo de puestos, siempre va a haber mucha competencia. Y más allá de la parte académica, mucho más importan las habilidades blandas, mucho más importa cómo tú puedas transmitir lo que quieres, lo que sabes, cómo tú puedas transmitir tus ideas y y qué tipo de reputación tengas con tu jefe anterior si tuviste y qué tipo de experiencia tengas. A veces es un poco complicado al final, sobre todo cuando ya te estás graduando, hacer saltos drásticos dentro de la carrera. Digamos, si has estado toda tu vida en una empresa del sector real y quieres irte a M&A, va a ser un poco complicado, no es imposible, pero va a ser complicado. Entonces, sí es importante que sepan o que traten de descubrir un poco pronto qué es lo que quieren hacer y dónde quieren desarrollarse, y para que no tengan tal vez esta barrera que pueda encontrarse a veces. Ese es un punto. Un segundo punto, es muy importante los contactos, algo que yo no valoraba tanto hasta el final de la carrera. El networking es bien importante. Nunca sabes quién te puede recomendar dentro de un trabajo. Y muchas veces las personas se seleccionan en base a recomendación, porque puedes tener 3 candidatos excelentes, pero uno de ellos es recomendado por alguna persona, seleccionan a esa persona. Entonces, es eso, o sea, la parte académica importa mucho al inicio, tal vez para tu primera práctica, pero más adelante, mientras más vas creciendo, la parte académica se vuelve menos relevante como un factor decisivo para poder encontrar un trabajo, y se vuelve mucho más relevante las habilidades blandas, la experiencia que tengas y la reputación que tengas con tus jefes, si es que has trabajado antes, naturalmente. Y bueno, eso es creo que lo principal que podría comentarles, y ya, eso es todo lo que, no sé. Ok, Alexander, muchas gracias. También bastante interesante. Ya has señalado varios puntos importantes que espero que los asistentes estén tomando nota. Y bueno, doy el paso ahora a Javier para que él cuente un poco también su experiencia desde Ingeniería de la Información. Adelante, Javier, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches con todos. Soy Javier Zarate, egresado 2018 de la carrera de Ingeniería de la Información. Y les cuento también un poco mi experiencia en el sentido de cómo me enteré de la carrera, porque suele ser un poco confuso entender qué es Ingeniería de la Información a primera vista. Yo me enteré cuando justo estaba buscando opciones y, y yo estaba buscando algo que juntara el tema de tecnología, data, con el tema de negocio. Y era algo que no encontraba en muchos sitios que estaba buscando, al menos localmente, en Perú, ¿no? Y justo vi una charla, los comunicados que usualmente a veces antes generaba la universidad, y me llamó mucho la atención el tema de ingeniería de la información, por su nombre, ¿no? Entonces, aposté por la carrera, como les decía, porque sabía que dentro del mercado laboral, como bien ya mencionó mis compañeros, mucho de lo que demandan o mucho de lo que es bastante valorado es el tema de las soft skills, tus habilidades de comunicación, cómo realmente puedes interpretar lo que tu cliente necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso y postulo y bueno, pues logré ser parte de la universidad, no sabía exactamente qué cosa era. Como les comentaba, era algo nuevo. También la universidad estaba construyendo un poco de qué cosa iba a ser la carrera, ¿está bien? Tras
varios estos años, yo creo que a esta altura la universidad ya lo tiene súper claro. Yo también les podría decir un poco de cuál es mi concepto general de ingeniería de la información, que es formar profesionales que busquen generar valor agregado en las organizaciones a través de los datos. ¿Está bien? Y ustedes me podrán decir, datos es muy ambiguo, ¿no? Datos es muy general. Y es cierto, ¿no? Y les voy a poner un pequeño ejemplo ahorita que estamos en este Zoom. ¿Está bien? Para que la universidad haya podido llegar hacia ustedes, ha tenido que generar toda una estrategia y un análisis de información y de data para poder targetear, ¿no? Es un poco inviable tal vez tratar de enviar un mensaje a una multitud muy grande, tratar de convencer, entonces ahí ya hay data de ley, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la videollamada, dentro de Zoom podemos ver quiénes son las personas que están conectadas, ¿no? La cantidad de personas, quiénes han entrado a una cierta, o una hora específica para saber si han estado dentro de toda la charla, o tal vez han entrado, o se puede entrar a un momento, oye, yo sabía que ingeniería de la información iba a ser, no sé, a las 7:35 y entro a esa hora específica. O por último, ¿no? La tonalidad de mi voz, algunas expresiones faciales. Por ejemplo, yo ahorita estoy, no sé, usando ese tipo de audífonos, se podía inferir que a mí me gustan los juegos, no lo sé, ¿no? Y ahí justo entra la otra parte, ¿no? El tema de inferir y predecir o anticiparnos, ¿no? Eso es algo que la carrera te da las herramientas y la formación para que puedas hacerlo. Imagínate una empresa que tú le puedas decir, oye, para que tú puedas incrementar tus ventas o tu beneficio, tienes que targetear a estos clientes o en una empresa logística, ¿no? Para optimizar el envío de tus productos tienes que usar esta ruta. Entonces, para dar ese tipo de respuestas a estas preguntas, la universidad te forma para que puedas hacer analítica avanzada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué perfil busca un poco la universidad? Porque es un poco complicado de encontrar algunas skills o algunas afinidades, ¿no? Dentro de lo que conocemos porque es algo nuevo. Algunas de ellas es la programación, por ejemplo, ¿no? La estadística. Te tiene que gustar o al menos ser curioso en ese lado. Mucho de los fundamentos o de las cosas que vemos en nuestro día a día está fundamentado en las estadísticas. Y esto lo llevamos a práctica o lo llevamos a implementación para generar productos o servicios a través de algún lenguaje de programación, ¿no? Si bien tal vez nosotros no seamos las personas que lo implementen, pero sí vamos a ser seguros las personas que vamos a estar a cargo de este tipo de proyectos. Luego, la universidad respecto a la formación que te da. Así, realmente, ahí agradecer mucho a la universidad porque adicionalmente a la formación que te puede brindar, te abre muchas puertas. ¿Está bien? Al menos en la carrera de Ingeniería de la Información hay diferentes opciones que tienes para especializarte. Ya sea que quieras seguir en la academia, ya sea que quieras ir no sé, a trabajar en el gobierno porque te gusta el tema público, si quieres también hacer algún emprendimiento. Creo que en temas de datos, ahorita es uno de los rubros donde mayores emprendimientos hay. Por ejemplo, las fintechs que ahorita están en mucho auge, todo el core de su negocio se basa en datos. No es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que justo esta carrera también está tomando mucho protagonismo en estas épocas cuando la información o los datos en general están en pleno auge. ¿Quién no, como les decía, quisiera tener en su empresa un científico de datos, que es justo a lo que yo quisiera entrar? Porque lo más similar, tal vez ustedes cuando tipen en Internet Ingeniería de la Información, lo más probable es que solo les aparezca la universidad como los tópicos más arriba. Pero si quieren buscar algo más general, que puedan comparar, si puedan ver más o menos cuál es su proyección a seguir, pueden buscar como científicos de datos. ¿Está bien? Que es lo más similar que hay. Pero ¿cuál es el valor agregado que te brinda la universidad? Es justo toda esta parte de los soft skills que han comentado mis compañeros. Sabemos que la Pacífico, si tú vas y lo dices afuera, es muy reconocida por temas de economía, finanzas, administración y seguro los temas más de gestión, ¿no? Y eso en todas las carreras es algo que siempre van a tener presente. O sea, no va a haber una carrera que no esté en la Pacífico que no les dé esos skills. Y como bien esto también comentaban, yo cuando inicié, a mí no me gusta mucho exponer, muchas cosas muy similares, y la universidad igual te empuja a eso, porque al final sabe la universidad que eso es lo que te va a marcar la diferencia entre que elijan una persona que tenga las mismas skills, pero al final quien se pueda desenvolver de una mejor manera, eso es lo que va a primar mucho. Y también lo que te va a ayudar a crecer en una organización. Yo dentro del BBVA he tenido la oportunidad de crecer y la mayor parte y el feedback que he recibido del por qué tal vez uno puede
tener ese tipo de reconocimientos es mucho por el tema también de tu comunicación y el empeño que le puedas poner a las cosas que haces, ¿no? Luego, ¿qué más? Les puedo comentar un poco de mi experiencia. Esto, como les decía, también traten de aprovechar al máximo todo lo que les da la universidad. Yo tuve la oportunidad de ir a Andorra, a un centro de investigación, a hacer una colaboración con el MIT en temas de ciudades inteligentes. Eso también me dio la oportunidad de decir que, al menos en esta carrera, no tiene límites. No es que tú estés en Perú y compitas solo con los científicos de datos o ingenieros de información de Perú, sino de todo el mundo. Es una carrera tan global que tú puedes estar trabajando desde acá, desde donde tú quieras, y irte al otro lado del mundo, ¿no? Puedes estar trabajando acá en Perú y estar trabajando para una empresa que está en Rusia, en Estados Unidos, en España, etcétera. Es así de simple. Pero el tema que te va a marcar, como les decía, es tanto la parte técnica como la parte soft skills. Entonces, ahí sí, en lo que puedan experimentar, irse de un intercambio, hacer un doble grado, eso va a ser súper beneficioso, ¿no? Porque sí marca mucho, y más que los conocimientos que también puedan adquirir, es mucho la experiencia, ¿no? La madurez que van a poder adquirir en poder ir a estos sitios y también saber, oye, cómo es un perfil o al perfil que yo quiero aspirar, cómo se comporta o cómo se ve en otros sitios. Y ya un poco más en el plano laboral, y entrar un poco más en las oportunidades que ustedes podrían tener, me gustaría enfatizar algunas empresas donde ustedes podrían tener muchas probabilidades si es que son ingenieros de la información, y que también empresas que han nacido teniendo como core la data. Por ejemplo, si quieren trabajar en empresas muy grandes, está bien, tienen muchas posibilidades en entrar en Uber, en consultoras también. Ahora muchas consultoras están abriendo departamentos de data, por ejemplo, en EY también, en bancos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, se abren muchas oportunidades, no solo en departamentos específicos de data, sino ya en cada área, por ejemplo, en finanzas, en riesgos, en la parte comercial. Es cada vez más vital un perfil que te sepa analizar datos, en cualquier nivel, ya sea datos a un nivel muy básico, ¿no? Como expertos, como les decía, a través de analítica avanzada. Y si quieren también, ¿no? Hacer su startup, etcétera, esto también va a ser muy interesante que puedan, o si tienen esa visión, la carrera también les va a brindar esos skills, ¿no? Como les comento, con toda la parte de administración, la parte de gestión, de gerencia, etcétera, que brinda esos cursos muy transversales, son más que suficientes para que ustedes puedan, si es que tienen realmente las ganas de emprender, hacerlo, ¿no? Y como les decía, la versatilidad que tiene la carrera es bastante impresionante. Ahorita yo tengo compañeros que están trabajando desde recursos humanos hasta especializándose en temas de cómo puede, en medicina, ¿no? El tema de ingeniería de la información en medicina ahorita es, oye, ¿qué tan probable es que tú tengas tal vez, no sé, algún tumor en tus pulmones, ¿no? El tema, por ejemplo, ahorita de la coyuntura, cómo los datos están ayudando a combatir el COVID, ¿no? Al menos en el banco estamos tomando muchas decisiones de cómo cuidar a nuestros colaboradores usando el tema de data, ¿no? Oye, ¿qué oficina abrimos? ¿Cuál cerramos? ¿Por qué tenemos que acotar el aforo en ciertas oficinas y en otras tal vez aumentarlas? Ese tipo de decisiones las vas a poder responder, eh, como digo, con el análisis de información. Y eso es un poco lo que yo les quería transmitir. Es bastante interesante. Este mundo es nuevo. eh, Hay bastante competencia, está bien, pero hay muchas oportunidades también. Si vemos un poco y empezamos a investigar también, las proyecciones de incremento en oportunidades laborales en temas de data scientist en general está aumentando. Ahorita, a pesar de la coyuntura, si bien ha habido un pequeño declive, si vemos un poco las estadísticas, es uno de los puestos que menos impacto ha tenido. Y esto se debe a que pues, los datos siempre van a ser un core. Nunca es que vaya a tener una subida o una bajada, ¿no? Y ya, eso sería de mi parte. Más bien, muchas gracias más bien a la universidad por el espacio. Gracias a ti, Javier, y gracias también a Pablo y a Alexander nuevamente. Y vamos a dar paso a unas preguntas de los asistentes, si es que las tuviesen. Les queremos también mencionar a los asistentes que vamos a estar pasando una encuesta un enlace, una encuesta en el chat, por favor, para que se tomen unos minutos para responderla y acerca del evento. Entonces, sin más,
Si alguno tuviese alguna pregunta, puede levantar la mano, puede escribirla. Mientras se animan, tal vez yo quisiera preguntarles a Pablo y Alexander que compartan un poco cómo fue tal vez este proceso de cambio de carrera, ¿no? Que a muchos chicos llegan al servicio con esa inquietud y no saben si es una buena opción, si dar ese paso o no, ¿no? Entonces, tal vez compartir un poco esa experiencia que ustedes tuvieron. Ya, a mí me gustaría primero recalcar una parte que es bastante, ¿cómo decirlo? Algo bastante práctico y algo que yo creo que a cualquiera que se quiera cambiar le va a servir bastante esta información. Y es que cuando uno se cambia de carrera, los cursos que ha llevado por ejemplo, yo era de ingeniería empresarial, los cursos que yo llevé eran solamente de ingeniería empresarial, esos los convalidé como electivos para continuar administración. ¿Qué pasa en la universidad? Todos tenemos que hacer cursos obligatorios y electivos. Son unos 20 créditos electivos más o menos. Y yo los que llevé obligatorios de ingeniería empresarial los convalidé como electivos de administración. Y eso me permitió no atrasarme para nada. Me podría haber cambiado en corto ciclo y no pasaba nada. También otro punto importante es que ustedes pueden tomar la decisión en cuarto o quinto ciclo, pueden comenzar a llevar electivos del otro curso, de la otra carrera que les gusta, y de esa forma van conociendo. Y en el peor de los casos, si al final no se terminan cambiando, los convalidan como electivos y ya está. Mi sugerencia un poco es probar, y la universidad te permite hacer esa prueba, sino convalidarlo como electivo, y nada, es un consejo práctico. Bueno, por mi lado, yo sí la tuve un poco más complicada. De hecho, me convalidaron varios electivos también. Sin embargo, yo quería llevar un montón de electivos en finanzas y un poco me limitaba, digamos, era como que se volvió una especie de sobrecosto llevar ciertos selectivos porque ya tenía los créditos necesarios para graduarme. Yo de hecho me graduó con 214 créditos más o menos, porque por más que era un sobrecosto, lo bueno es que cuando sacas el premio Robert Maes te dan 40 créditos de beca, entonces tienes 40 créditos para poder utilizar en los cursos que quieras llevar. Y yo con eso los utilicé para poder completar los cursos que quería llevar. Ahora, siempre hay una forma de regresar. De hecho, si es que te cambia, tengo un amigo cercano que entró a administración, se cambió a economía, después se quiso cambiar a finanzas y en el proceso de cambiarse a finanzas, al final terminó decidiendo regresar a administración. Y entonces, y en verdad el impacto que puede tener eso no es tanto. O sea, a veces uno piensa tiene que acabar la carrera en 5 años, o en 4 años y medio, o en 5 años y medio máximo, pero realmente eso no es tan, al final del día eso no es tan importante. Mucho más importante es que uno se sienta bien consigo mismo, que se sienta bien con lo que está aprendiendo, que se sienta bien con lo que está estudiando, y que pueda simplemente tratar de aprender lo más que pueda de cada uno de los cursos que lleva, porque no hay curso, digamos, que no sirva para algo. Hasta los cursos, tal vez, de humanidades son muy interesantes, son muy profundos, y a veces no se aprecia como debería apreciárseles. Entonces, por ese lado, con el cambio de carrera, yo lo que les recomendaría es que hablen con profesores o con gente que esté en la carrera que ustedes se quieren cambiar, porque los profesores son una buena guía, pueden saber en base a tu perfil más o menos porque conocen las carreras, cómo te iría, si te iría bien, si no te iría tan bien, si es que
realmente es como tú te imaginas que es, o si realmente no es como tú te imaginabas que es porque a veces se puede idealizar mucho alguna carrera, pero al final del día en realidad no, si tú quieres para hacer una cierta línea de carrera no es necesario hacer el cambio. Entonces, bueno, creo que con eso es más que el mejor consejo que les podría dar. Ok. A ver, tenemos algunas preguntas para todos. Para Pablo, primero hay dos preguntas, varias, pero se están agrupando. Uno, te preguntan cuáles son las ventajas y o desventajas de administración debido al hecho de que no se especializa en algo específico. Y luego hay varias preguntas, Pablo, sobre tu emprendimiento social, cómo lo iniciaste, qué se requiere para un emprendimiento. Este, Ya, genial, voy a intentar lo que puedas ser... hablar del emprendimiento. ¿Qué tanto me extiendo? Porque podría hablar una hora, creo, pero bueno, intentaré ser un poco breve. Con respecto a las ventajas de que administración sea tan amplio, totalmente que puedes trabajar en donde sea, o sea, bueno, no donde sea, pues, pero puedes estar en marketing, en recursos, finanzas, operaciones, proyectos, compliance, o sea, yo veía temas de fraude, del delito del lavado de activos, ese tipo de cosas. Entonces, te permite entender cómo son las empresas en general. Mucha gente tiene el argumento de que, oye, mejor estudio algo como que sí especializado y después hago mi MBA y ya está. Pero nuevamente yo creo que depende con el objetivo de cada uno. En mi caso, yo al querer emprender, y ese siempre fue mi objetivo final, yo creo que tener un poco de todo era lo más importante para mí. Porque como emprendedor, finalmente estoy viendo marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos al mismo tiempo y eso estaba alineado con lo que yo quería. Pero si alguien ya sabe desde el inicio que se va a dedicar a marketing, no sé si es que recomendaría irse a marketing, por ejemplo, porque creo que es bueno tener un entendimiento general de la empresa y luego ir especializándose. Al menos esa es mi perspectiva, pero bueno, hay distintas ideas, yo creo. Y ahora sí, con respecto a mi emprendimiento social, yo tenía 19 años, me acuerdo, y estaba estudiando en la UP para finales, estaba estresado y comencé a ver fotos, de paisajes chéveres, entonces dije, oye, ¿dónde es esto? Era en Puno y decidí viajar. Me fui, viajé con un amigo y ahí luego él vive ahí trabajando para una ONG. Me pidió que lo acompañe, yo lo acompañé y ahí vi mil cosas. Y me acuerdo que en la UP siempre te decían, o sea, donde ves un problema, ahí hay una oportunidad, cómo hacer para solucionarlo, cómo hacer para planificar una solución para eso. Y bueno, para hacerla corta, y uno de los problemas que identificamos era que los niños caminaban 2 horas para llegar a sus colegios. Y era como, a su madre, o sea, yo mismo si me quejo por estar 1 hora en el corredor, como como hay niños que no solamente están el doble de tiempo, sino que lo hacen caminando en vez de estar parados. Y bueno, ese era el problema. Y la solución la encontramos de casualidad. Nosotros nos fuimos, bueno, entregamos todo tipo de donaciones en diciembre de ese año, que era 2017. Entregamos ropa, zapatos, frazadas, bicicletas, todo lo que se nos ocurría, y ahí es donde nos enteramos de esto que les comento, que los niños caminaban 2 horas, y también nos enteramos de que con las bicicletas iban a llegar mucho más rápido, iban a aprender mejor. Entonces era como, wow, estamos ayudando a la educación sin saberlo. Y nada, llegamos, hicimos una publicación en Facebook y todo comenzó a crecer demasiado rápido. Mucha gente nos quiso donar su bicicleta, nos hacían entrevistas en Diario La República, Mercado Negro. Se hizo un boom y dijimos, ya, pues hay que formalizarlo. Ahí busqué cómo se dice bicicleta en quechua, salió Baika, listo, queda. ¿Qué más? Hacemos la página en Facebook, listo. Y fue un poco rápido. Me comencé a juntar con más amigos, les parecía chévere la idea y comenzamos a trabajar, básicamente todo a través de redes sociales, hacíamos campañas, poníamos fotos, videos, la gente comenzaba a donar sus bicicletas. Y bueno, ¿cuál ha sido el secreto de esto? Que a todos nos encanta lo que hacemos y en parte porque aplicamos nuestras carreras. Una amiga que estudia marketing se encarga de la parte de marketing. Un amigo que estudia ingeniería empresarial se encarga de la parte de las operaciones. Yo que estudié administración veía la organización en su conjunto. Entonces cada uno aprovechaba todos los conocimientos que iba teniendo para ir aplicándolos y encima ayudando a más personas. Era como algo increíble. Entonces
más allá de sufrirla y todo eso, creo que ha sido una experiencia muy bacán, de aprendizaje, de fortalecer relaciones con amigos y se los recomiendo a todos. No siempre es necesario hacer un plan de negocios para lanzar una organización. Lo que necesitas es gente y bueno, lo más importante, esto sí les digo, la fija para un emprendimiento, tienes que detectar dos cosas, cuál es el problema y cuál es la solución. Entiende súper bien el problema, todas las consecuencias, todas las causas, qué implicancias tiene y en función a eso, recién plantea una solución, testéala, fíjate qué tanto funciona, qué tanto responde a ese problema y bueno, luego haz boom, crea un equipo y comienza a trabajar y trabajar y trabajar, siempre bajo esas dos cosas, que son la esencia de cualquier emprendimiento, sea emprendimiento social, sea empresa o lo que sea. Preguntan un poquito, Javier, tal vez cuáles fueron los errores más comunes que tú detectaste en esta Sí, experiencia. la parte más difícil y la que yo como que me cargaba porque no sabía cómo solucionarlo, era la parte de cómo crear un equipo. Eso es algo que nadie te enseña y creo que la única forma es pasando por eso en la vida real. Yo le decía, la gente le gustaba el proyecto y me decía, oye, ¿cómo ayudo? No sé qué, y le decía, ya, coordina esto. No lo hacían o lo hacían mal o distinto como yo me imaginaba y me frustraba un montón. Entonces ahorita ya como entenderán estamos hablando no de conceptos, de qué estrategia hice, sino es un tema más personal, de cómo yo mismo me manejo, cómo desarrollo yo el tema de liderazgo. Durante un año fuimos 3 personas más o menos, uno que otro más ayudaba, pero el problema es que si tú no eres capaz de crear un equipo, tu proyecto nunca va a crecer. Si no eres capaz de liderar, siempre va a estar ahí como que retenido, como que atado con cuerdas, porque tiene una capacidad máxima. Entonces, finalmente el liderazgo es el componente indispensable que va a permitir escalar una organización. Ahorita somos 80 personas y siguen habiendo muchos voluntarios que se van postulando y en verdad es algo increíble, pero nada, eso, el reto, lo más difícil, cómo crear un equipo, que es la única forma yo creo que es equivocándose, aprendiendo, equivocándose y siguiendo aprendiendo. Ok, Pablo, gracias. Tenemos algunas preguntas también para Javier y también para Alex. Voy a pasar con Javier primero. Javier, preguntan nuevamente, igual parecido con Pablo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas tal vez de estudiar ingeniería de la información? ¿Cómo es la experiencia del recién egresado de ingeniería de la información? ¿Y cómo hiciste para lidiar con los cursos más densos de la carrera? A ver, ¿cuál es la diferencia? Creo que ambas carreras tienen pros y no sé si contras está bien. Depende un poco de lo que quieras, tu objetivo, o qué cosa quieres aprender, qué cosa quieres hacer. Pero a ver, un poco los distintivos. Ingeniería de la información se centra mucho, como les comentaba, en explotar los datos que encuentres alrededor tuyo, que los puedas captar, ¿no? Esa es la esencia de ingeniería de la información. Ingeniería empresarial está un poco más ligado desde mi punto de vista, esto como yo lo interpreto está bien, es como una administración mezclada con el tema de tecnología, temas de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho de entender un negocio y cómo la tecnología en general puede darle valor agregado a esta organización. Con tecnología me refiero por ejemplo, cómo implementar un RP, cómo el tema de cómo optimizar tal vez un proceso empleando algún artefacto tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos ya una clara diferencia en que ingeniería empresarial un poco se va más hacia el lado más tecnológico, techy como tal, cuando ingeniería de la información se va más al lado de data, ¿no? Que es hasta un nivel un poco más granular y te da, desde mi punto de vista, de porque yo también elegí la carrera, un ambiente o un rango de opciones mucho más amplios, porque al final la información, como comento, está en casi todo, ¿no? Entonces, eso es, desde mi punto de vista, no es que haya un pros y contras, sino va a depender un poco de dónde tú te quieras especializar y qué es lo que busques, ¿no? Esto, y luego la segunda pregunta fue, si no me equivoco, ¿me la ¿Cómo puedes es? repetir otra vez? Sí, ¿cómo fue o cómo es la experiencia del recién Recién egresado de egresado. ingeniería de la información? Ya, aquí también va a depender un poco en qué cosa te gusta a ti especializarte. Y creo que esto es un poco en lo que lidian, creo que la mayoría de carreras, ¿no? Tú tienes diferentes, como que opciones para especializarte, ¿está bien? Si te gusta, por ejemplo, te decía, te gusta mucho ingeniería de la información y durante tu carrera te das cuenta que también te gustan temas, no sé, de marketing,
tú te vas a poder desempeñar tranquilamente en un área de marketing haciendo análisis de datos. Específicamente cuando tú recién egresas, siempre lo que llamamos, ¿no? Te toca un poco ensuciarte las manos, por así decirlo, ¿no? Y vas a siempre estar lidiando con, al inicio, seguro, con muchos temas de esto, como les comentaba, de queries, de programación, si es que te gusta mucho la parte ya más científica, está bien, un poco la parte más de hard skills. Si te gusta más la parte soft de proyectos, también vas a poder iniciarte como un analista de proyectos, está bien, pero siempre ligado a la parte de data. Por ejemplo, este fue mi caso. Yo inicié, por ejemplo, mucho en la parte académica en la universidad, durante casi un año y medio, y de ahí tomé la decisión de irme hacia la parte privada, pero no me fui como un científico de datos, sino como un analista de proyectos de data, ¿no? Que también la universidad, como digo, te da esos beneficios. Entonces, tienes ambos mundos, dependiendo de cuál te guste, vas a poder hacer o un analista de proyectos, como digo, o como un científico de datos, si es que te gusta la parte de programación, hacer queries, etcétera. Y dependiendo de eso, ya según lo que tú vayas probando o experimentando, puedes irte más a la parte, como comento, igual, dentro de un científico tienes dos ramas. La parte de gestión, te vas a la parte de proyectos, lideras equipos de científicos, o te vas y sigues mucho más la parte de investigación, que ya es entender con mayor profundidad qué cosa es cada algoritmo, ¿no? Para sacarle el máximo provecho y etcétera. Ahí tienes diferentes opciones. Y la última que era sobre cómo lidiar con los cursos más densos, porque es cierto, a veces al ser una carrera que está basada mucho en estadística, los números empiezan a confundir ya al finalizar la carrera o al medio, cuando ya empiezas un poco ya más con los cursos de carrera. Mi recomendación, si es que estamos recién en los primeros ciclos, es que puedas adelantar algunos temas básicos, ¿está bien? Hay muchas plataformas virtuales que ahorita te ofrecen estos temas de análisis de información. Llámese plataformas virtuales como Coursera, Udemy, etcétera. Dan un marco muy general, ¿está bien? Que te pueden ayudar un poco a ir introduciéndote en estos temas. Mi otro consejo es que traten de poner en práctica cada cosa que aprendan, ¿no? Lo que a mí al menos me gustaba era eh, todas las cosas que aprendí en ingeniería de información las trataba de extrapolar en las cosas que a mí me gustaban de mis otros cursos que tenía de carrera. Llámese economía, general 1, 2, las mates, que es donde hay mayor aplicabilidad, temas también de marketing. Esto, yo siempre trataba de todo lo que capitalizaba en mis cursos de carrera, extrapolarlos ahí, porque ahí te vas a dar cuenta realmente cómo funcionan las cosas. Es totalmente diferente leer un libro y decir, oye, sí, pues A más B, C, que tú realmente lo hagas. Y ahí recién te vas a dar cuenta del valor agregado que te da ese curso, ¿no? Y, y eso sería de mi parte, mis consejos que les podría dar. Gracias, gracias, Javier. Seguramente van a haber más preguntas que se van complementando, de hecho. Entonces van a poder seguramente retomarse, les va a ocurrir algo más. A Alex le están preguntando un poco cómo así lograste hacer el doble grado si te cambiaste en quinto ciclo. Ya. De hecho, algo bueno es que, de hecho, el doble grado no tiene mucho que ver con la carrera de la universidad. Eso es algo que se dice mucho, que si es que tú vas a hacer el doble grado en economía, tienes que estudiar economía, pero en realidad no, digamos, en la práctica no se cumple. Eh, Tengo un amigo del doble grado que estudia economía en la Pacífico, hizo el doble grado en economía, pero todos los cursos que llevó de electivos del doble grado eran de Machine Learning, de analítica de datos y de marketing digital, si no me equivoco. Entonces, tú puedes estudiar administración y hacer el doble grado en contabilidad, puedes estudiar economía, hacer el doble grado en economía y finanzas, puedes estudiar finanzas, hacer el doble grado en economía, etcétera, etcétera. Entonces, son independientes en el sentido de lo que tú estudias en la universidad y lo que tú estudias en el doble grado. Sin embargo, depende mucho de la capacidad de cada uno de poder manejar la carga de la universidad y también manejar la carga del doble grado, porque finalmente si tú no estudias en el doble grado los cursos que estudias en la universidad, vas a tener que estudiar por tu propia cuenta y ser bien autodidacta para poder llevar bien los cursos en el doble grado y no atrasarte también en esa carrera. Y de hecho, no sé si se seguirá dando de esta forma, pero cuando yo ingresé,
tú podías postular al doble grado en segundo ciclo y en cuarto ciclo, para comenzar en tercer ciclo, con dando digamos, tu primera vez en los exámenes, o dando por primera vez los exámenes en quinto ciclo. Entonces, si están en tercer ciclo y quieren entrar al doble grado, no sé si aún se pueda, pero al menos hasta donde yo estuve, tú podías postular en cuarto ciclo y puedes postular a un doble grado que no necesariamente tenga que ver con tu carrera, pero sí vas a ser entrevistado por el decano de esa carrera y tienes que saber qué decir. O también puedes postular el doble grado de tu carrera y después cambiar de carrera ya en el mismo doble grado. Y para eso no vas a necesitar entrevistarte con ningún decano ni nada por el estilo. Y bueno, veo que me acaban de hacer otra pregunta y ya también para contestarla, beneficio del doble grado es desarrolla mucho el pensamiento crítico. Es porque mientras que por un lado en la universidad los profesores son bien comprometidos y te apoyan, en el doble grado, digamos, estás más solo. Entonces, tienes que ser bien autodidacta. Y de hecho, eso es un skill bien importante para el trabajo, porque no siempre vas a tener un jefe o un analista al lado para que te pueda explicar qué hacer. En mi caso, varias veces ha pasado que simplemente me dicen, tómale esto, y tipo, si tienes preguntas me dices, pero no tengas muchas preguntas. Entonces, ya digamos, de forma anticipada, quieren que tengas la capacidad de poder aprender las cosas por tu cuenta, y poder, digamos, resolverte tú mismo con el paso de tus tareas, tus propias preguntas. Y ya si es que es algo completamente complicado, ya vas y se lo preguntas a tu jefe directo o a tu analista. Esa es una buena ventaja del doble grado, que te enseña a ser bien autodidacta y te enseña a ser bien disciplinado, porque, digamos, en mayo tienes la PC2, en mayo tienes PC2, tienes PC3 y tienes parciales a veces. Y el doble grado dura desde la última semana de abril hasta la primera semana de junio. Entonces, dependiendo de los cursos que estés llevando, puede ser que tengas exámenes, digamos, 3 exámenes por semana. Un parcial, un examen del doble grado, después un examen del doble grado con una PC, exponer un trabajo con un examen del doble grado, todo en la misma semana. Entonces, sí es bien importante que seas disciplinado y que sepas manejar los tiempos. Principalmente, más allá de la parte académica que aprendes de economía, en mi caso, porque lo hice en economía, eso sí, diría que son los principales skills que el doble grado te ayuda a desarrollar. Y Alex, también te preguntan, ya que estamos contigo, ¿cuál crees que es la principal diferencia entre economía y finanzas? No hay mucho. En términos de carrera, sí hay diferencias, pero en términos de líneas de carrera y cómo terminas desarrollándote, digamos, profesionalmente, no hay mucho. De hecho, tengo muchos amigos de economía que terminan trabajando en bancos, trabajando en fondos o trabajando en algo relacionado con finanzas. Si tuviera que adivinar, aproximadamente más de la mitad de la gente que estudia economía termina finalmente ejerciendo en finanzas. Entonces, la carrera, y también gente de finanzas puede, si quisiera, ejercer en economía, pero no es mucho el caso. En términos de línea de carrera no hay muchas diferencias. En términos de malla, finanzas, digamos, siguen mucho algunos cursos de economía como, ahora lo llaman economía aplicada, en mi tiempo se llamaba informática para economistas. Tienes econometría 1 también en la carrera de finanzas, igual que en la carrera de economía. Tienes la versión de finanzas de econometría 2. Tienes macrofinanciera, microfinanciera, que son resúmenes de macro 1, macro 2 y macro 3 y las micros. Entonces, no hay mucha diferencia en cuanto al contenido, pero en economía se profundiza mucho más en la parte de macro y micro, y en finanzas se orienta mucho más en ver en proyectar estados financieros, ver cómo las empresas crean valor, tipo saber cuánto va a ganar una empresa el siguiente año, saber si es que tomas una deuda o otra deuda, qué tanta más plata vas a hacer dependiendo de lo que hagas, saber si comprometer $200 millones para hacer un proyecto o no. Entonces, eso, digamos, esa parte que normalmente se ve en la práctica, la pueden ver en la carrera de finanzas en algunos cursos como el Project Finance o finanzas corporativas, que al final también la gente de economía termina llevando porque tiene lectivos de finanzas que son obligatorios para la concentración.
Entonces son carreras bien parecidas, bien paralelas, salvo que economía profundiza mucho más en la parte de macro y micro, y finanzas profundiza mucho más en finanzas, en inversiones, en project finance, en banca de inversión, etcétera, etcétera. Ok, gracias, Alexander. Hay unas preguntas que tal vez puedan responder los tres en realidad, y están relacionadas con todo el tema de notas, ¿no? Preguntan, ¿cómo haces para ser Robert Maes? ¿Qué pasa si no eres tercio en los 2 primeros años de carrera? Si no lo eres, ya fue todo, ponen. Y también cómo lograban dividir el tiempo entre estudios, amigos, familia, etcétera, etcétera. No sé si quien quiera comenzar, tal vez. Ya, para ir en orden, qué gracioso con lo del Robert Maes. Bueno, yo puedo responder creo dos. La de si no eres tercio ya fue todo. Yo no fui tercio el primer año y medio. Creo que con las justas era medio, no me acuerdo bien, pero en mi lógica me acuerdo que yo tenía un Excel y siempre calculaba cuánto tenía que sacar en tal y tal nota para terminar con 10.5. O sea, era una mentalidad mediocre así, además no poder, porque quería optimizar mis esfuerzos, se supone, ¿no? Porque me habían enseñado a optimizar. Pero al final descubrí que y es que en mi mente decía, sacar buena nota no significa que sepa más o que sea mejor que otros, ni nada de eso. Entonces, ¿para qué? Pero finalmente aprendí que lo que a mí más me ayudaba en la universidad era aprender a aprender. O sea, la universidad es el inicio y no crean que terminó ahí y ya paras de aprender y después estás tranquilo aplicando todo lo que aprendiste. Es donde coges las bases para después comenzar a aprender todas las cosas nuevas que van saliendo, porque hoy en día el mundo cambia cada 5 minutos. Lo que me han enseñado de competencia en primer ciclo ahorita ya no aplica. Entonces, yo creo que lo más importante para mí era cómo es que yo aprendo, leyendo, viendo videos, resaltando, y más allá de eso, cómo yo conceptualizo las cosas finalmente, y eso es lo que hoy en día me sirve. Entonces, yo veía las notas como una forma de, ya ver, ¿cómo hago para sacar una buena nota acá? Y hacía una distinta estrategia para yo saber cuál era mi mejor forma para terminar aprendiendo. Entonces, vi las notas como un indicador de qué tanto yo me estaba adaptando a lo que tenía que hacer, qué tanto yo podía enfocarme en resultados y conseguirlos. Entonces era un entrenamiento más que finalmente buscar, ah, ya tengo tal nota o soy tercio, no sé qué. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al tiempo. El tiempo, yo siempre hago una recomendación, es una palabra sencilla, pero que me parece súper clave, que es aprender a sistematizar. O bueno, algunos le dicen hacerse hábitos. Pero es como ya tener en tu mente qué haces después de esto, y por ahí que a algunos nos sirve más. Por ejemplo, yo no tengo Google Calendar, no tengo una agenda física, yo tengo un Excel donde ahí tengo mi horario y ahí voy modificando todo. Y cuando pasa una columna, una semana, oculto esa semana y hacia abajo están todas las demás semanas del resto de mi vida. Entonces eso me sirve a mí, pero justamente, repito, lo que en la universidad aprendí es cómo es que yo me organizo, cómo yo aprendo, ese tipo de cosas. Y sí recomendarles, nunca sacrifiquen a la familia o a los amigos por los estudios. Yo creo que es importante siempre tener un balance, porque finalmente no estamos en este mundo para ser los mejores profesionales. Estamos acá para ser las mejores personas, para ser felices. Y creo que en ningún momento, por más que a veces tengamos las ganas, nos puede terminar sesgando las ansias profesionales y dejar de lado amigos o familias. Yo les aseguro que si hacen eso, cuando tengan 70 años van a ver su vida hacia atrás y van a decir o sea, ¿qué hice en ese momento? Y yo creo que en verdad los amigos de la universidad son lo más importante, eh, no solamente por lo que te sirve en términos del networking, sino que creo que son amigos que te van a durar para toda la vida y en los cuales te vas a apoyar en muchos momentos. Y tu familia finalmente es la que te permite estudiar, es la que te da todas las oportunidades, y yo creo que es importante siempre ser consciente de eso, ser agradecido y no descuidar ninguno de esos puntos. Finalmente creo que no podemos valernos por nosotros mismos, sino saber que siempre necesitamos de más personas para que en los momentos difíciles nos puedan ayudar. Si no, en algún momento uno se termina cansando de andar por sí solo, intentando pelear contra todo el mundo.
yo creo que es más inteligente, incluso más sano, no descuidar nunca ni la familia ni los amigos. Bueno, yo creo que puedo responder un poco la pregunta de Robert Maes. A ver, primero, y lo más importante, y rescato mucho lo que dijo Pablo, es, mira, las notas solamente sirven en la universidad, ¿ok? Eso es algo que es importante que lo tengan bien claro. Las notas sirven en la universidad, sirven un poco si quieres hacer una maestría, más va a servir la recomendación de tu jefe, y sirven tal vez para tu primera práctica. Pero después de eso, las notas ya no son tan importantes como uno cree que son. Habiendo dicho eso, para ser Robert Maes a veces se tienen que hacer un poco sacrificios. Entre ellos es no ver mucho a tus amigos, entre ellos es tal vez no salir a muchas juergas, pero bueno, depende de cada persona si es que quiere o no quiere, digamos, tener esos sacrificios. Al final, lo que yo les recomendaría y lo que yo les diría, y no en ánimos de, digamos, de ser derrotista o ser conformista, sino en ánimos de la salud mental que cada persona podría tener. Digamos, primero conózcanse ustedes, sepan si es que van a poder, digamos, tal vez no ver tanto a sus amigos o tal vez no ver tanto a su familia al inicio. Pero si aún así quieren ser Robert Maes sabiendo que van a haber posibles consecuencias por ese lado, bueno, adelante. Lo principal es ser bien disciplinado, enfocarte en ti, no enfocarte en los demás. Algo que tal vez puede ser una mala costumbre que se puede traer un poco al colegio es siempre ver cómo le va a los demás y medirte en torno a ellos. Mucho más importante es que te enfoques en ti, porque, digamos, tú no puedes controlar a los demás, solamente te puedes controlar a ti. Y siempre puedes controlar hasta cierto punto en qué cursos te va mal y en qué cursos no te va tan mal. Y claro, maximizar el esfuerzo en los que te va mal y tratar de, digamos, reducir un poco el esfuerzo en los que no te va en los que te va mucho, digamos, mejor. Y con respecto al balanceo, bueno, creo que de hecho Pablo lo dijo de una forma bien precisa, es muy importante las amistades que puedas tener en la universidad, son amigos de toda la vida, no las descuiden por una nota. Realmente, de nuevo, acaba en la universidad y ya está, la nota queda ahí, es como el dinero de Monopoly, no importa una vez que termine el juego. Pero lo que es más importante es que aprendan. Si aprenden realmente el curso, eso les va a servir muchísimo más para la vida laboral que, digamos, si simplemente se memorizaron todo de la parte para marcar y sacaron 20. Siempre pregunten en clases, para los que quieran, digamos, mejorar, siempre pregunten en clases. Yo tenía tal vez una costumbre un poco egoísta, que era, siempre preguntaba, aún así me tuvieran que repetir 3 veces, preguntaba. Y no dejaba de preguntar hasta que no lo tuviera claro. Y me quedaba al final hablando con el profesor hasta no tenerlo claro, porque una vez que lo tienes claro, como ya tienes mayor versatilidad para poder ponerte en algún examen, en un caso variante de lo que te enseñaron originalmente. Y bueno, para balancear un poco la vida personal con, digamos, la parte de estudios y profesionales, ser disciplinado, saber qué cosa es, digamos, algo que tienen que hacer de forma inmediata, qué es lo que pueden hacer, lo pueden dejar para después, y qué es lo que pueden, y cómo pueden planear lo que tengan que dejar para después para que no choque con alguna otra responsabilidad. Ser metódicos, saber cómo estudian. Yo personalmente soy una persona que yo no leo, yo hago ejercicios de frente, porque aprendo haciendo los ejercicios, no me gusta mucho leer, digamos, comer teoría en ese sentido, prefiero hacer los ejercicios de frente. Y bueno, creo que eso es lo más importante que les podría comentar sobre las preguntas. A ver, sobre la parte de cómo equilibramos, no sé si han podido ver por algunos memes o algo, pero hay un triángulo que le dicen el triángulo universitario o el triángulo de la vida, que tiene 3 vértices. Uno es la vida social,
lo otro es estudiar o trabajar, o toda la parte un poco más académica, si se puede decir, y lo otro es el tema del descanso. Eso es algo que al menos yo sí viví bastante fuerte en la universidad, y en este triángulo solo tú puedes priorizar dos cosas, ¿no? De esas tres que les acabo de mencionar. O duermes si tienes vida social, o duermes o descansas y estudias, o vida social y estudias y trabajas, ¿no? No puedes hacer las tres a la vez porque el día es limitado. Pues, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pueden escoger la mejor combinación posible. Y no es que escojan una y se quedan con esa para toda su vida universitaria, sino que va a depender de lo que ustedes quieran hacer y el momento, el contexto, etcétera, ¿no? En mi caso, yo siempre escogía, la mayoría de veces era el tema de la vida social y estudiar, porque como bien comentan, el tema de los amigos de la universidad eso sí es para toda la vida, ¿no? Estos son las personas que también te van a ayudar, te van a recomendar si es que tienen que ver en temas de chamba, etcétera. Entonces, sí es algo de las cosas que muy poco variaría, ¿no? Eso respecto al equilibrio. Y sobre el tema de Robert Maes, sinceramente, totalmente de acuerdo. Eso solo te va a ayudar en la universidad. A lo mucho yo diría en encontrar hasta tu primer trabajo, más de eso ya ni siquiera lo vas a mencionar. Es una experiencia también que te puede quedar, ¿no? Porque es una ceremonia o un evento que sí, pues es bonito, pues la puedes compartir en tu familia, ¿no? Pero es cierto que también tienes que hacer sacrificios. Entonces, para hacerlo, al menos, ¿cuál fue mi estrategia? Primero era encontrar el sentido a todos los cursos que estudié en la universidad. Yo a veces escuchaba muchos comentarios que decían, oye, ¿para qué estudio teología si es que voy a ser ingeniero? Pues no tiene nada que ver. O ¿por qué estudio marketing? A veces yo me preguntaba, ¿no? Yo partí en marketing hasta mi 10º ciclo. Me da risa porque yo ya estaba trabajando, etcétera, y estaba con personas de primeros ciclos, ¿no? O sea, ¿para qué estudio marketing? Pero siempre le trataba de dar, oye, yo estudio esto porque al final esto me va a ayudar de tal forma en mi carrera. De alguna u otra forma le trataba de sacar eso, o en lo que yo quiero hacer. Y prestar atención en lo que uno hace. Al menos yo no tengo esa versatilidad de ser multitasking, está bien. No es que pueda hacer varias cosas a la vez, sino que me tengo que centrar en unas cuantas para prestarle bien atención y comprender lo que me están diciendo. Para eso no tener que darle 50 repasadas después. También si me nace una pregunta, pues hacerla cuando realmente está el experto al frente mío, no guardármela y luego tener que hacer un research de 3, 4 horas, 5 horas, cuando en 2 minutos tienes a la persona y te puede decir la respuesta, la capitalizas y ya está. Entonces, el tema es, consejo número 1, no se duerman en clases. Si es que quieren ser Maes, no existe eso. Presten atención cuando están en clases, o sea, mucho pasa de querer hablar, de qué pasó en la juega, etcétera. Mm, Tienen un espacio después de la clase, tienen siempre unos minutos entre clase y clase, ahí pueden hacer pero son algunos de los sacrificios que si quieres ser Robert Maes y si quieres ganarte como que esa experiencia, porque es una experiencia más que otra cosa, y es una experiencia, como digo, muy efímera que lo tienes solo cuando, por ejemplo, es en la ceremonia y que pongan tu nombre en el cuadrito que creo que nadie ve en la universidad, y al final, ¿no? Que te puede ayudar como tiene tu primera práctica, que es cuando pones en tu CV que eres, no sé, Robert Maes, pero ella no te va a servir porque no es que tú vayas a trabajar y digas, oye, fui Robert Maes en la Universidad del Pacífico. No va a pasar eso y no lo van a ver si es que esto lo pones. Entonces, eso es desde mi punto de vista. Si es que lo quieren y quieren vivir la experiencia y creen que pueden hacer estos sacrificios, de tal vez esto sí, pues, ¿no? Prestar atención, no quedarse jato, preguntar al profe, tenerlo súper claro, bienvenido, ¿no? Y eso es. Ok. Javier, justamente hay una pregunta más para ti que es, ¿cómo te diste cuenta de que querías ingeniería de la información? Ya. Es una pregunta bastante buena. Yo me di cuenta cuando ya estaba en la carrera, porque como decía, al menos cuando yo estaba buscando una carrera que era en 2011-2, al finales, no había ninguna carrera de ingeniería que mezclara el tema de negocios y el tema de tecnología, llámese a nivel general, ya sea programación, lo que ahorita es ingeniería empresarial, etcétera. No había, ¿está bien? No había alguna que me llene por completo. Esta fue la primera que vi, que mezclaba mucho los temas de análisis, porque yo siempre me gustaba entender el por qué pasaban las cosas y qué es lo que podía hacer para anticiparme si es que pasaba, no sé, algo negativo y si pasaba algo positivo, cómo lo podía potenciar. ¿Está bien? Yo siempre tenía esas preguntas sobre las cosas que yo veía. Entonces,
durante la carrera me di cuenta que esta es la opción o este es el camino a través de ingeniería de la información para dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, como te digo, a través de la carrera, estudiando un poco algunos cursos, leyendo, porque al menos yo al inicio tampoco no era tan común estos temas, ¿no? Recién, como comento, en los últimos años se ha vuelto más popular esto, pero nada, ahorita, por ejemplo, si tuviera que elegir otra vez, elegiría sin dudar ingeniería de la información, está bien, y me guiaría un poco por esto, no sé, las personas o las referencias que tenemos en este rubro, ¿no? Llámense líderes, no sé, como un Mark Zuckerberg, no sé, el CEO de YouTube, el CEO de Uber. Si le gustan esas cosas, o sea, es un 100% que van a ingeniería de la información, ¿no? Si quieren hacer ese tipo de cosas, o ese tipo de empresas, trabajar en ese tipo de lugares. Entonces, más o menos por ahí podrían ser que se animen, ¿no? Gracias, Javier. A Pablo hay varias preguntas sobre la carrera en general. Preguntan si muchos cursos de administración tienen que ver con números y cómo lidiar con los números si no eres bueno en matemáticas. Y también cuáles son los cursos más aplicables para ti, ¿no? Desde tu experiencia. Ya, comienzo por la última. La más chévere, el curso que más me gustó fue Administración Estratégica. En parte el profe también me gustó, Paiva, porque él era alguien que ya había tenido la experiencia y tenía empresas y hablaba en función a eso. Y hay otro más también, marketing, trade marketing y retail. Esos fueron mis cursos favoritos porque creo que es porque reconocí que los profesores que lo enseñaban tenían la experiencia y tenían, o sea, el de trade marketing fue CEO de varias empresas importantes. El de planeamiento de administración estratégica también tenía varias empresas y eran personas que estaban ahí por vocación, no porque querían, no porque sea de lo que viven, sino porque justamente querían devolver un poco, compartir su experiencia. Entonces, los cursos que más me gustaron fueron los estratégicos, que nos divide a nosotros, a los de la UP, con otros institutos. Los de los institutos aprenden cosas bien concretas, cómo se registra la cuenta contable, cómo se emite esto, son como cosas básicas. Y en la UP lo que intentamos hacer es cómo gestiono todos estos recursos para lograr mis objetivos, es decir, cómo genero una estrategia, que es la parte que a mí más me apasiona, incluso del tema del emprendimiento y todo eso. Cómo lograr determinado resultado con las capacidades y recursos que tengo ahorita. Cómo hacer que esto que tengo ahorita, combinándose de alguna forma, llegue al punto que yo quiero llegar. Y eso es lo que más me gusta. Con respecto a los números, eh, es un poco difícil esa pregunta porque a mí me encantan los números. Siempre los entendí como un lenguaje distinto para entender la realidad. Es decir, en vez de decir de acá a acá hay tamaño intermedio, se puede decir hay 12 centímetros, punto 5, una cosa así. Entonces, es como una forma más exacta de conocer la realidad y al menos la utilidad en los negocios es alucinante. O sea, finalmente las empresas son ingresos, egresos, gastos, movimientos de dinero y si eres rentable, bacán, si no eres rentable, mueres. Finalmente es un tema de números, sin descartar toda la parte de generar valor a la sociedad y todo eso, pero eso es lo que termina siendo, es como la sangre de un cuerpo humano, así son los números dentro de una empresa. Entonces yo ahí haría la recomendación de encontrarle el sentido. Nunca, bueno, es casi imposible que tengas que hacer una fórmula de una integral cuando estés trabajando en la vida real, y es algo que aprendes en Mate 2, por ejemplo, pero tienen que ver más allá. Si bien el sentido de las cosas es mucho más fácil entenderlas, mucho más fácil procesarlas, aprenderlas, si no le ven el sentido, va a ser bien complicado. Va a ser bien complicado todo lo que se les viene, porque si tú no le ves sentido, no te motivas, y si no te motivas, no pones todo de ti, y por lo tanto pones medias y terminas no aprendiendo totalmente. Efectivamente, hay, bueno, son 3 cursos de matemática dentro de lo que es la administración, pero aparte hay cursos de finanzas y de contabilidad. De contabilidad hay uno que es un poquito más laborioso, que es Conta 2 o Conta Intermedio, los otros son un poco más tranquilos, y en finanzas hay 2 cursos, y los dos me parecen bravazos porque te permiten analizar a las empresas, valorizarlas, y es bastante aplicado, es lo que me gusta.
Entonces, la verdad es que no es tanta mate como Eco, por ejemplo. Por ejemplo, Admin lleva mate 0, mate 1, mate 2. Eco, Finanzas lleva 0, 1, 2, 3 y 4 también. Como para que lo tengan en cuenta. Pero nada, esa es mi recomendación final. Encuentren el sentido, porque si no, se les va a hacer súper difícil cualquier curso de números. Gracias, Pablo. A ver, hay una respuesta más, tal vez, una pregunta más, tal vez, para los tres, y ya con esto vamos terminando. Les agradezco nuevamente su participación y les recuerdo a los asistentes que ahí está el enlace a la encuesta. Y les recuerdo también que el miércoles continuamos con Derecho, Economía y Marketing, ¿sí? Por si acaso. Y bueno, la última pregunta, tal vez, como les digo, para que los tres puedan intervenir, es una pregunta muy, muy general y creo que muy importante. ¿Cómo sé si soy bueno para el mundo de los negocios? Sí, lo que yo pensaría para responder eso es por qué no serías bueno. De hecho, a ver, algunos mitos que hay en el mundo de los negocios puede ser dos cosas, puede ser empleador o puede ser empleado, puedes emprender como Pablo o puedes trabajar para alguna empresa. En ambos casos vas a estar en el mundo de los negocios. No tiene nada de malo querer emprender después de tener mucha experiencia a los 30 años. De hecho, mucha gente hace eso, al menos en finanzas hacen una carrera, llegan a hacer su MBA, regresan y hacen su fondo o empiezan a hacer sus propias empresas, hacen sus startups, etc. Y en el camino se van desarrollando todos los skills necesarios, porque, a ver, si trabajas para una empresa, vas a tener que aprender cómo comunicarte de forma efectiva, vas a tener que aprender a hacer presentaciones, vas a tener que aprender a pensar de forma crítica, vas a tener que lidiar con personas, a veces negociar, no necesariamente negociar deals o negociar negocios o negociar contratos, sino tal vez negociar, ok, tú haces esto y yo hago lo otro. Y estas cosas también son completamente extrapolables para poder eventualmente ser aplicadas al mundo de los negocios. Al menos yo personalmente creo que a menos que tu vocación sea completamente distante a la parte de negocios, creo que cualquier persona puede estar en el mundo de los negocios. O sea, un artista siempre va a poder saber tener que vender sus pinturas y eso es hacer negocios. No sé, un músico también tiene que buscar, no sé, venderse en una entrevista y eso también es de una forma de venderse a sí mismo, es una forma también de hacer negocios. Entonces, no sé, un médico puede crear su propio consultorio, eso también es hacer negocios. Entonces, no creo que no haya una persona que no pueda hacer negocios. Son distintos los skills que se van a requerir dependiendo del negocio que quieras hacer, pero todo se desarrolla. Yo no creo esto en que las personas nacen siendo algo, sino que yo creo más en el trabajo físico, en el trabajo del día a día, en la experiencia y en cómo una persona traza su objetivo y por más que tenga las metas que tenga en el camino, siempre, digamos, si es que le apasiona y es perseverante, va a poder lograrlo. Al menos me gusta pensar de esa forma y creo que es un buen driver interno que puedo tener para poder seguir mejorando constantemente, tanto como persona como profesional. Me desconcertó un poco la pregunta, o sea, sí me ha hecho pensar porque a primera, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es nada, no sabía qué responder. Pero me acordé que en mi noveno ciclo, creo, llevé un curso de desarrollo de emprendedores y ahí la profesora nos dijo, tengo acá una encuesta para que cada uno de ustedes sepa si está hecho para emprender o no. Todos fueron corriendo, yo quiero que, ¿cuándo van a salir los resultados? No sé qué. Yo me quedé sentado y me fui. No pensaba hacer esa encuesta. Yo decía, para empezar, creo que la pregunta no debería ser esa. No debería ser si es que yo funciono para el mundo de los negocios. Creo que iría más por el lado de si es que es lo que a mí en verdad considero que me va a gustar o lo que me va a llenar o lo que finalmente me va a permitir alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Yo creo que si uno quiere, puede, en términos de los negocios. ¿Que tienes que saber de números? No, yo creo que es bueno que los entiendas así, te va a diferenciar totalmente y va a hacer que probablemente tengas una ventaja, sí,
pero si no eres bueno en números, contratas a un contador, contratas a un financiero. Si no sabes vender, conozco muchos emprendedores que no son los mejores vendiendo, pero tienen el mejor equipo comercial que existe. Entonces, finalmente, yo creo que si soy bueno para los negocios, eh, creo que hay muchos mitos dentro de esa pregunta de qué cosa significa ser bueno para los negocios. Ah, ya, ¿tengo que ser multitasking? No. ¿Tengo que ser experto en números? No. ¿Que tengo que ser el mejor vendedor como no sé, Steve Jobs? Yo creo que no. Finalmente, alguien que está, bueno, creo que estoy hablando más de emprendimiento. Alguien que termina emprendiendo es más alguien que ve un problema y decide y cree que tiene la solución, la experimenta y termina trabajando en función a eso. Y el mundo de los negocios, si es que hablas también como empleado, es tan amplio que es para cualquiera, yo creo. Y como dijo Alexander también, o sea, un psicólogo termina manejando su negocio que es su consultorio, tiene que alquilar, tiene que pagar renta, tiene que conseguir clientes, es un mini emprendedor. Y lo mismo pasa, como dijo, con un doctor, con su consultorio. Entonces, de todas formas, yo les invitaría a no llenar esa encuesta de si es que estoy hecho para ser emprendedor o no. Yo creo que nadie les puede decir eso. Yo creo que es algo que nace de ustedes mismos y que finalmente es más una decisión que algo que viene en tu ADN, si es que estás hecho para esto. Y los invito a quitarse que existe la posibilidad de que desde ahorita ya estés predestinado a que los negocios no son tu vida. O sea, eso no existe. Mm, Ahí comparto la opinión esto de mis compañeros. Solo agregar de que uno siempre va a poder hacer o sea, si tú tienes un objetivo y si tu objetivo es hacer negocios, ya sea la forma que sea, la cuestión es ejercitar ese músculo, ¿no? Porque no hay persona que nazca sabiendo todo, ¿no? Algunos sí tendrán tal vez alguna predisposición, dado el contexto de cómo ha sido criado, las experiencias que ha vivido, con tal vez mejores skills o habilidades tal vez de comunicación en un inicio, pero no significa que en un futuro o que siempre se va a mantener así. Si uno quiere mejorar algún skills u otra cosa y lo trabaja porque sabe qué es lo que le gusta, etcétera, va a terminar aprendiéndolo y hasta superando a personas que tú pensabas que eran nativos o eso, ¿no? Esto, y como decía, hay algo que es bastante importante, uno siempre, y es algo que me puse a pensar justo cuando Alexander estaba hablando, que uno hace negocios en todo momento. Y es cierto, o sea, en la universidad están haciendo negocios, y además creo que un tema bastante importante es que si estamos en la Pacífico, creo que uno de los drivers también que uno motiva a entrar a la universidad es por todo el tema de business, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra forma todos los que estudiamos ahí tenemos el anhelo de hacer negocios de alguna u otra forma. Entonces, es algo que naturalmente lo vamos a estar ejerciendo y que los mismos profesores durante todas las carreras les van a pedir que hagan. Cuando yo explicaba el tema del trade-off del triangulito, de que parezca muy en broma el tema de dormir, estudiar o hacer vida social, ahí van a tener que hacer negocios de ley consigo mismo, o sea, un trade-off, ¿no? Y ahí entran muchas cosas del costo-oportunidad, etcétera, que eso ya es hacer casi negocios con uno mismo, ¿no? Entonces, nada, no tengan miedo, o sea, como digo, si es que no conocen o sienten que no conocen, fácil ya lo han hecho, pero ni siquiera se han dado cuenta que han hecho negocios, no tengan miedo, esto es algo que se aprende solo ejercitando, porque es un skill que no vas a encontrar en un libro de cómo hacer negocios. Seguro hay muchos libros, pero al final la práctica es lo que te va a dar ese conocimiento, ¿no? Entonces, nada, no tengan miedo, intenten y prueben. Ok. Ok, gracias, Javier. No sé si alguno quisiera complementar. Este, bueno, muchas gracias a los tres, a Alexander, a Pablo, a Javier, por su tiempo y por sus testimonios y sus comentarios. Creo que no solo han aclarado muchas cosas sobre las carreras, sino que han desmitificado muchas cosas y han tumbado muchos temores que los chicos pueden tener con respecto a estudiar en la universidad, ¿no? Y eso también es bastante valioso. Eh, Les agradecemos nuevamente desde Desarrollo y Bienestar Estudiantil por su tiempo y bueno, sé que seguramente algunas preguntas han quedado por ahí o van a surgir algunas preguntas y con su consentimiento quisiera ofrecerle a los chicos que si tienen alguna pregunta no las envíen y se las hacemos llegar a ustedes
para ver si pueden responderlas ya en cualquier otro momento. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí, no hay Sin ningún problema. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos también por su tiempo, por sus preguntas, por su participación en general. Y buenas noches. Nos vemos el miércoles. Esperemos con todos aquí y traigan a más amigos. Hasta luego. Listo. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.